el maestro Keliun Zeus, el maestro Samael Joad, ellos vinieron y llegaron a esta esfera a quitarnos el velo que teníamos en los ojos, a quitarnos esos tabú, porque sí hay muchas cosas las cuales hemos comprobado que los errores que cometíamos no queremos de que se sigan cometiendo. Por eso es que cuando nos ofrendan la oportunidad de dirigirnos a sus mercedes desde cualquier lugar de la esfera, en sus casas, en sus fuentes, en el campo donde se reúnan, es con el único objetivo de que conozcamos y practiquemos lo que estos sabios nos han venido a enseñar, para que no se las practiquemos y las enseñemos a las generaciones venideras, como son todos los jóvenes. Por eso siempre insistimos que el joven es un tesoro, el joven es una riqueza, pero muy codiciada por el enemigo de las almas, que ha extendido muchas redes como unas atarrayas para atrapar la juventud de ambos sexos. El maestro Keliun Zeus siendo salvador y criador, el maestro Samael lo mismo. Ellos buscan es que no caigamos en esas redes, en esas atarrayas, y seamos comidos por una sociedad que ignora muchas cosas. Queremos que todos seamos distintos como éramos en el inicio de la vida de los mundos. Respetable audiencia, el mal que está sobre la esfera es por la ignorancia, y el mismo sabio luchador Simón Bolívar, en sus tantas palabras o en sus tantas palabras sabias, en alguna de ellas dijo: nos han vencido no por la fuerza, sino por la ignorancia. Si toda la humanidad de esta esfera, en especial todos los que en este día me están viendo y oyendo, fuéramos conscientes de lo que es esta doctrina, que la aplicáramos en gran porcentaje, la ignorancia iría disminuyendo, porque el monstruo más grande que se ha apoderado de las religiones, de las filosofías, de la ciencia, del arte y demás cosas que hay sobre esta esfera, se llama la ignorancia. Y el error más grande es que nos creemos muy grande en esos ramos. Cuando estudiamos estas conferencias, estas enseñanzas, nos damos cuenta que la grandeza no era sino en la cabeza de creernos grandes. Pues entonces, para contestar lo que el venerable Mahatma Achis, la pregunta que él hizo, aunque el tema de este día era relacionado a la sexología, pero como en este día el maestro Samael nos va a hacer una remisión de los delitos, de cuáles no sabemos, de tantos errores, de tantos pecados como conoce el mundo hemos cometido, será el que él nos va a remitir. ¿Qué es una remisión? Sencillamente, si alguien va cargando un bulto de 50 kilos, pero ya casi no puede, como el caso de los seres humanos, ese bulto que es de nosotros, es de la propiedad de nosotros, porque así son las violaciones, lo quitan momentáneamente y alguien se lo lleva, o se lo puede poner a un burro o a un mulo, o lo pone en un carro, o lo pone en cualquier maquinaria, pero sabiendo de que ese bulto es de nos. En cambio, cuando es perdón, el perdón, ese bulto que nos quitaron, lo desaparecieron de la misma creación y quedó limpio, así conforme se lava un traje. Se lavó un traje y quedó limpio para que se lo vuelvan a poner. Por eso ellos han dicho,
Desde que salieron del absoluto hasta este día, le perdonamos determinado delito. Pero una remisión es el mal que tenía se lo van a ubicar aquella bolsa o aquel lugar, o en aquel alcañarlo en determinado lugar. Aquí en el templo vegetal Sacro Aquarius hay un río que le llaman el río de la Batea y que muchos de sus mercedes lo conocen, que es subiendo hacia el interior del lado izquierdo es el río Satán y del lado derecho es el río Santuario. Ahí hay un lugar donde se depositan las energías negativas que se ubicaban cuando la gente iban a que se le hiciera Posicel de Magnus o algunas actividades. Ahí eran ese lugar un receptor de energías negativas. Así es que si la persona le hacían una Posicel de Magnus, el médico le hacía la Posicel de Magnus y el mal, el exiges de salud que tenía, se lo sacaron y lo tiraron a ese lugar, pero con esto no le están perdonando el karma. Le disminuyeron esa dolencia, es una forma de remisel. Así es que no es que tenemos tantos trastornos en nuestro organismo y en nuestros cuerpos, la remisel de este día, esperemos con fe y preparémonos de que cada vez que nos lavan más, tenemos más responsabilidad con nosotros mismos y con aquellos que nos están lavando. Cada vez que nos develan un cimbre, la responsabilidad es más grande, porque una cosa es una niña soltera en su casa o un joven soltero en su casa, sabe que los padres de buena o de mala voluntad le van a dar el alicierto, le van a dar el alojo, le van a dar ropita y muchas cosas y el techo. Pero cuando él se casa, ya autovítica inti tiene una responsabilidad, debe de cumplir con unos deberes que él antes no le interesaba. Lo mismo pasa cuando nos develan cimbres. Hay gentes que quieren muchos cimbres, pero no tienen la responsabilidad para alicertar esos seres. Y en segundo lugar, del comportacierto para que en realidad sea el ser quien esté hablando en esa viteria, porque hay muchas cosas que las debilidades, los registros egoicos que los seres humanos tenemos, nos viven coaccionando y de un momento a otro la persona cayó en el error que menestemos conocerlo. Pues entonces los comportaciertos nuestros deben de ser cada día mejores, así como el que tiene varios hijos ya no va a laborar por un hijo, tiene que laborar por más hijos y alimentarlos, darles estudio, darle ropa y darle muchas cosas y dedicarle más tiempo a esos hijos. Pero el que no tiene hijos, pues ¿de qué se va a preocupar? Más el que tiene hijos tiene responsabilidad en las leyes de la Gea o de la tierra y en las leyes cósmicas. Es como el que no tiene mujer a su cargo, no tiene aparentemente compromisos, y el que se hace compromiso a una niña ya tiene una responsabilidad en las leyes de la Gea, mucho más en las leyes de los cosmos. Esto no es un juego, la vida en parejas que menestemos conocer, no es cambiar como una cuchara o como un plato, no. Cuando se cambia es porque no hay una preparación. Esto lo comprobamos. Y decía el maestro Keliun Zeus, todas las derrotas y victorias, los problemas que se ven viudas o mujeres separadas o hombres separados,
se debe a que no se entendieron sexualmente. Y esto lo comprobamos que es así. Cuando hay comprensión a nivel sexual, todo se puede lograr. Bueno, venerable maestra, por aquí el Mahatma aquí se nos ha pedido que todavía sigamos alicertando a la humanidad. Adelante, maestra, entonces. Bueno, venerable maestro, cuando sí, por aquí, gratísimas primera Inti por esa hermosísima doctrina que vuestra merced nos está ofrendando. Y bueno, vamos a seguir manejando el mismo tema que teníamos esta managda, venerable maestra Fetfa, donde el maestro Gabo Gondo nos enseñaba a nosotros lo que él aprendió de nuestro padre Hakelion Zeus, Induceus, y que vuestra merced nos diga a nivel de afuera, a nivel de lo que vuestra merced estudió, de lo que su merced estudió, qué pasa en las células cuando uno recibe o le hacen una remicel, o sea, qué pasa en el cuerpo, en la sangre, cómo podemos nosotros demostrarle a alguien algo sobre eso. Venerable maestra, su merced que es, bueno, es muy estudiada, por favor enséñenos y a todo el pueblo taujudio, ¿verdad? En este momento. Gratísimas. Bueno, la pregunta es muy bonita. Si vamos a lo científico y a lo intelectual, la palabra remisión significa perdón. Y cuando alguien se puso muy delicado de salud, uno hace una remisión. Es decir, remite al paciente donde un especialista o a un centro hospitalario de mayor nivel. ¿Qué es lo que el venerable maestro Samael nos va a ofrendar en este día? El venerable maestro Samael Joabator Weor, ante los tribunales de la ley, se va a presentar para que nos descarguen karma. No ha dicho el karma específico de qué, pero recordemos que por el karma es que surgen las dolencias. Toda dolencia es consecuencia del karma. Por lo tanto, al disminuir el karma de todos los que alcancemos a estar en la remicel, la esfera va a quedar con menos carga. Así que la gran posibilidad de que esto que el maestro Samael nos ha anunciado hace días, de que va a ir disminuyendo toda esta plaga que trajeron los seres periféricos y los maleantes que han venido a azotar a la tierra. Entonces el coronavirus va a disminuir. Y en cada viteria, otras dolencias que estaban a punto de aflorar o de surgir, o que ya estaban presentes, al quitar el karma, se van a atenuar o a desaparecer estas dolencias. Ya muchos hemos visto las bondades de tomar el agua, que Él la tornó en agua de vida, porque hizo una mutacel, con ese agüita que nos ofrendó en estos días en el alentacierto. Esas aguas, quienes la hemos tomado, hemos visto cómo van desapareciendo dolencias que íbamos teniendo. Entonces, va regenerando nuestras células. Si así pasa solo en el cuerpo, entonces en cada celulita, en cada átomo, ¿cómo está sacando ese frío tamásico? ¿Cómo está sacando todas esas negatividades? ¿Cómo está haciendo que lo espiritual, que se estaba refundiendo y que hemos oído días de juicio con las situaciones que ha estado atendiendo aquí, pero que también esas situaciones, cuando cada uno las revisamos en nuestra casa o en nuestra forma personal o con las gentes de nuestra fuente, no para criticar al antropogenio, sino para mirar el delito, no es para señalar a nadie, porque nosotros no tenemos la potestad de juzgar a ninguno, sino para revisar, bueno, está revisando allá que alguien está cobrando más de la cuenta. Yo que estoy haciendo, o yo, porque ese es un defecto, el yo qué cosas negativas está haciendo en ese campo, por lo tanto, ¿qué cambios tengo que hacer? Si vamos en el campo de la salud, ¿qué es lo que tengo que hacer para que ahora que nos van a hacer la remicel, esas dolencias no vuelvan a aparecer? Porque si hay una influencia genética, que a alguien le pueden aparecer unas varices, entonces vamos a revisar qué tiene que hacer en la sacrógesis, en la vida diaria,
en la alicertacel para que estas varices no aparezcan tan rápido, aunque tenga esa tendencia genética, pero para eso es el Tao, para mutar aquellas cosas. Entonces, el maestro Samael, al hacer esta remisión, va a mandar esos delitos porque las va a cambiar de lugar. ¿A qué lugar las va a depositar? Ahí mirará Dios que le indica si a los traidores, cuánto van cargando, porque Satán se llevará esa carga. Así que el privilegio de este pueblo tao judío de contar con la presencia del maestro Keliun y del maestro Samael es gigantesca, porque de otra forma no lograríamos liberarnos hasta que no paguemos, dicen, el último céntimo, y no alcanzamos a pagarlos. Nos damos cuenta que cada día uno hace buenos propósitos, pero al terminar el día, ¿cuántos no cumplió y cuántas embarradas hizo? Entonces, muy especial que el maestro Samael lo vaya a hacer en esta época, que ya empezamos Acuario, porque el maestro Keliun en Azazel hacía una remisel, se llevaba todo ese porcentaje de carga y quedaba la esfera con mayor posibilidad de que estando en este tiempo sin tiempo, la vida sea más. Entonces tenemos que aprovechar esta bondad de que después de Azazel se prolonga unos días, había dicho el maestro Keliun, que si ve días más, después de determinada la constelación del perdón, se podía hacer remiseles. Estamos con los que manejan las leyes y benditos sean que tienen tanta misericordia y amor hacia los magdos y que van a hacer esta remisel. Entonces, les sugiero a cada uno de los televidentes que esté atento y atenta de qué va ocurriendo dentro de su cuerpo, cómo va su salud de ir floreciendo, porque es la gran bendición de esta remisel. Nos quitan cargas y tenemos de inmediato que empezar a laborar para que florezcan las virtudes y para que nuestras células, así como se les va a prolongar la vida, porque al quitar esa carga, esa muerte, o sea, esa oxidación de las células, porque son muchas formas como hemos atacado a nuestras células. Entonces, al quitar toda esa carga, vamos a tener la oportunidad de rejuvenecer nuestras almas, nuestros seres, nuestro espíritu, nuestra viteria. Entonces tenemos que fijarnos de aquí en adelante qué es lo que vamos a decretar con nuestros actos, con nuestro verbo, que ayer el maestro Samael estuvo recordándonos la importancia de estar en el templo vegetal sacro Aquarius, en el templo de Weor, y que el verbo creador tenemos que hacer que resplandezca. Ese es el sexo superior. Así que interesante que seguimos hablando del sexo. Tenemos que estar forjando para que nuestra palabra abra, que sea esa pala, esa herracierta que logre abrir puertas solares, puertas de luz, y que sean muchas más las almas que logren venir para acá. Esta remisel salva almas y da más vida a todos nuestros seres. Son bondades grandes que nos dan y que ojalá muchos logremos ser cubiertos con esta misericordia y que así nuestras células cada día las estemos alicertando mejor, con ese agüita que da vida, con ese perdón que va a ayudar a que la vida dentro de cada uno de nuestros átomos se solarice, porque era mucha la lunarización que teníamos, y eso es lo que está evidenciando el maestro Samael con las atenciones que nos está haciendo. Entonces, la remisel es la gran oportunidad de renovarnos, de dejar toda esa carga, todo ese peso que nos estorbaba y de empezar ese camino triunfante hacia adelante. Dios les bendiga. Paz y luz. Entonces, venerable maestro Gabogondo, vuesa merced, que en este día es la garganta que Dios está utilizando, es el instrucierto para dar salud, para dar mayor conocimiento. ¿Por qué decimos que dar salud? Porque aquella persona que nos enseña a nosotros
Lo que aprendió de nuestro gran señor Hakelion Zeus nos está dando salud a nuestros seres, a nuestra conciencia, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Entonces, venerable maestro Gaogondo, adelante vuestra merced con su hermosa disertación. Bueno, venerable y muy respetable Achis, gratísimas por esta oportunidad. Y sí, pues, como dijo el Mahatma Achis, no somos un instrucierto de un conocicierto que estos sabios trajeron. Quizás no con la misma verbología, ni con las mismas claridades, ni el poder en nuestra palabra, que es en estos cierto sea la palabra de Dios. Pero sí la energía, la que entrega este conocimiento a la humanidad, es la energía de estos sabios. Porque no somos portadores, que no se nos vaya a crecer el orgullo porque nos metimos un libro en la memoria y llevamos a hablar de ese libro. O porque tratamos a alguien a nivel de medicina y se curó. Eso solo lo hace Dios y en el cuerpo físico de estos sabios. No somos simple inti, un granito de arena que tuvimos la dicha que Dios nos eligió para que estuviéramos al lado de ellos y fuéramos portadores de este edificio tan gigantesco como es el conocimiento divino. Quiero seguir tocando este tema de la sexología, ya que son cosas muy básicas que se pueden encontrar posiblemente en internet o en algunos libros de enciclopedia o que hable de la sexología. Pero hay gentes que no tienen la facilidad. Muchos de sus mercedes, los que me están viendo y oyendo, conocen de estas cosas y muchas cosas más, que no las vamos a mencionar. Pero la mayoría de los que nos están oyendo y viendo no tienen el conocimiento por muchos motivos, sea que no fueron a estudiar a nivel de la universidad o que de pronto no tuvieron la dicha de que les explicaran esas cosas o muchas cosas a nivel de los padres. Hay gentes que nos oyen por estas emisoras que son del campo, hay gentes que son de las ciudades, de los distintos países, de distintas categorías, de distintas formas. Por eso vamos a mencionar estas cosas sencillas, que menestemos que todos la conozcamos, porque el que no conoce las cosas no sabe qué va a manejar. Y lo que queremos es que todos conozcamos estas cosas. Vamos a hablar del templo de la Eva. Como le decíamos anteriormente, está formado o lo podemos fraccionar en dos parcelas: órganos sexuales externos y órganos sexuales internos. Los órganos sexuales externos se forman de la vulva, labios mayores y labios menores que siguen después de los labios mayores. El clítoris, que es un falo, un miembro varonil atrofiado, que este clítoris también tiene glande, o sea, que también se altera, y las Evas casadas saben que es así cuando hay la relación entre el esposo y la esposa, hablando siempre de la mutacel, porque es que hablar de la sexología en la forma que es correcta o que es verdadera, no negativa como se la han enseñado a la humanidad, que por eso es que se considera que es un tabú. No puede ser tabú por donde uno nació y por donde uno entró a un templo llamado el útero o matriz. No puede ser un tabú la forma de reproducirse el ser humano. Pero si no le enseñan esto a la juventud y les enseñan es a planificar, a usar pastillas, inyecciones, ligaduras de trompa y otras cosas dañinas, y a los varones les enseñan
andar con su caja o su bolsa de condones, o que se hagan la vasectomía de que se la haga. Todo esto es negativo, porque le han puesto un nombre tan vulgar que si la persona está hablando tiene que decir que es de él, programándole para que más adelante se lo haga. Pero no, como sabemos el significado de las palabras, no decimos, sino vasectomía del que se la haga, porque nunca a nivel del taoísmo fue recomendada y nunca es ante Dios aceptada esta técnica degenerativa y dañina, porque no se saben otros conocimientos. Entonces, volvemos a decir, los órganos sexuales de la Eva, que es conocido a nivel de la ciencia como órgano reproductor. Y si ese reproductor es el único lugar donde se puede reproducir el ser humano, por lo tanto debe de tener mucho respeto. Formado por la vulva, labios mayores y labios menores, el clítoris y los vellos púbicos. Los órganos sexuales internos, formados por la vagina, que así es el nombre vulgar que la conocen. La vagina es como un tubo que tiene pliegues, y esos pliegues, cuando el varón entra a la Eva, hacen de que los puntos erógenos que hay en el miembro del varón sienta la sensación que sienten. La matriz, o lo que se conoce como el útero, la trompa de falopio, y en las extremidades inferiores de la trompa de falopio se encuentran los ovarios, y dentro de esos ovarios es donde se forman o donde están la cantidad de gametos, que es lo que se conoce cuando se madura el óvulo. Así que si la Eva empieza a investigar todas estas cosas, ¿cuántas más puede aprender y tener un sabio manejo y tener conocimiento de cuándo se empose? Porque muchas veces la joven está ovulando y no se ha dado cuenta, y no sabe de qué ovario de su cuerpo está ovulando. Por lo tanto, el varón es lo mismo, y todo esto menestemos conocerlo. ¿Quién nos los enseña? El maestro Keliun Zeus y el maestro Samael Joad, que nos vienen a despertar y a saber y enseñarnos a saber manejar verdadera Inti, el templo de la Creacel, mal llamado sistema de reproducción. Porque si es el sistema de reproducción, encontramos en el reino inferior a nos, que se llama el reino animal o Agdivien, ellos respetan a la Eva. Un veterinario o un ganadero sabe de que la vaca, cuando queda embarazada, ningún toro puede entrar a su templo, porque la perjudica o puede perjudicar al becerro que está en el vientre. Esto lo conocen a nivel sea de bestias o de cualquier animal. Y mire cómo son los animales, respetan a esa criatura que está en el templo de la hembra, sea de cualquiera de las especies. Los seres humanos con títulos y con famas y esas cosas, ¿será que respeta a sus hijos o a sus hijas? Y luego quieren tener unos hijos educados. ¡Qué ignorancia! Tratar de cuidar la especie de los animales y la especie humana, ¿será que no vale nada? ¿Acaso los veterinarios y los dueños de animales enseñan a los animales a que se masturben? Y ellos no se vuelven locos. Y le dicen a los muchachos y a las muchachas que tienen que aprender a masturbarse,
porque si no se vuelven locos. ¿Habrá más locos en los animales que no se masturban o en los seres humanos que se masturban? Todas estas son degeneraciones. Y gratísimas a esta doctrina que nos ha hecho abrir los ojos y los sentidos, que nos empezamos a valorar dónde se encuentra Dios y a respetarnos a nosotros mismos y a respetar a nuestras esposas y saber que cada Eva es la semilla, es licencia, es la gea que Dios ubicó a nuestro lado para que aprendamos a cosechar en esa gea que nos dio. Cosa de que actualmente la hembra o la Eva se usa como un instrumento de satisfacción, con morbosidad, con pasiones y con deseos, porque no hay un conocimiento, un respeto a la Eva que nos alegra la vida, que con su mirada nos llena de amor, que con su sonrisa emite la fragancia de una flor que crió Dios para cada uno de los jardineros que somos nos. Cuando empezamos a conocer y a respetar el templo de la Eva, se empieza a disminuir esa morbosidad y ese deseo, esa pasión, porque se está viendo como algo grande, elevado, no a nivel de satisfacción momentáneo que puede darse porque una muchacha mostró las piernas o mostró la cadera o de pronto mostró la pelvis o los brazos o cualquier lugar de su cuerpo. Enseguida el hombre empezó a hacerse grabaciones dentro de él mismo. Todas estas cosas menestemos modificarlas, pero si los jóvenes y las jovencitas desconocen estas cosas, sería muy difícil que aprendieran a cómo modificar, cómo usar mejor la energía genética, la energía de la vida. Vamos entonces a pedirle a la venerable maestra Fesfa, que ella en este instante está por aquí, para que ella siga ampliando lo que es el templo de la Eva, debido a que yo me metí en el rancho de las Evas siendo un varón, que muchos varones afuera esto no les importa, pero estamos hablando del taoísmo, de seres conscientes que debemos de conocer los órganos creadores de nuestra esposa, como la esposa debe de conocer los órganos creadores del varón. Adelante, venerable maestra Fesfa, entonces su merced nos puede ampliar esto que estábamos explicando de los órganos sexuales de las Evas externos y internos. Adelante, maestra. Gracias, maestro. Vamos a aprovechar para contestar la pregunta o dar el porte con el maestro Gabogondo y de una vez ir resolviendo una pregunta que por aquí hace una Eva. Gracias, venerable maestra. Por aquí dice, bueno, no sé, dice, aparece como Ramón Díaz Salamanca. Buen día, venerable, buena salud, buen amor, maestro Gabogondo. La pregunta es, en la mutacel la Eva hasta antes del espasmo, ¿cómo se conoce? O sea, bueno, de pronto la pregunta no llegó correctamente, pero debe ser que cómo se sabe cuándo va a llegar el espasmo, o sea, cómo se conoce ese instante. Entonces, venerable maestra, adelante vuestra merced con la disertación. Gratísimas. Bueno, tenemos de que ya el maestro Gabogondo les habló de los genitales externos e internos, los describió muy bien. Entonces, vámonos con qué ocurre en los internos y externos cuando se va acercando las contracciones, el espasmo o el cortocircuito, porque eso es como si fuera una crisis epiléptica, pero a nivel del sistema reproductor. Todo el templo tiembla y eso es a lo que se debe de evitar. Entonces, ¿qué hay que estar vigilando? Todos los órganos internos y externos van a ser una unidad en el acto sexual. Va a haber la adecuada lubricación y va la Eva
a estar sintiendo unas sensaciones. Cuando en un instante dado la pasión gana, ya no se está mutando, ya se está fornicando. Mientras que si la Eva y el Ava, claro, tratan de, estando en un acto sexual que ocurre en un estado beta, en un estado consciente, se busca estar en un estado alfa en el interior, es mucho más fácil mutar la energía y es mucho más práctico estar atento y atenta de qué está ocurriendo en el sistema reproductor, de que de pronto se está generando una fuerza fuerte que de pronto no se va a poder controlar. Por lo tanto, lo que les decía de que no hay que dejar hervir la leche, sino que hay que bajarle a la frecuencia de la actividad y dedicarse a otra labor durante ese acto sexual. ¿Cómo qué? Como las caricias, como la oracel, ayudarían mucho a bajar toda esa pasión, porque si centramos la atención solo en el centro reproductor, es muy difícil que no se den las contracciones. Bueno, ahí no serían contracciones, ahí serían contracciones, el espasmo, la eyaculación, la pérdida seminal, que el licor seminal salga y no logre ascender a los dioses. Entonces, corresponde estar desatendiendo la pasión y concentrarnos más en lo espiritual. Y vamos a sentir el clímax, el deseo sexual, y lo vamos a alcanzar a sublimar, a elevar. Esa sería la contesta para el joven que ha preguntado de qué ocurre en el templo de la Eva.